Hola, buenas tardes. Quiero agradecer ante todo a la Federación Cielo de Comellas, a la Asociación Astronomía Sevilla y a la Casa de la Ciencia que me permita hablar esta tarde junto a mi amigo Antonio Gómez de esta personalidad tan extraordinaria y especial como es Albert Einstein. Casi todo el mundo tiene alguna noción de esta persona. Seguro que si vamos preguntando uno por uno, pues todos nos dicen que sí, que fue un sabio, que era un filósofo, que hablaba muy bonito. Casi todo el mundo recuerda la famosa frase de que todo es relativo, cuando queremos hablar de que diferentes personas pueden ver las cosas de forma diferente, lo que es el vaso lleno, el vaso vacío, medio bueno, medio malo. A lo largo de este rato, Antonio y yo intentaremos explicaros sobre la personalidad de este sabio tan extraordinario y explicaros su carácter humano, su carácter especial y cómo nos hizo ver el cosmos a partir de sus teorías de una forma completamente diferente. Hace ya más de 60 años que murió y sus teorías son vigentes cada día, se comprueban constantemente. Nuestro índice es el siguiente: vamos a hablar de su vida, vamos a contar cosas demostrativas de la relatividad. Antonio nos va a dar una parte muy interesante, visto desde el punto de vista de un físico, de la relatividad, y en medio veréis frases intercaladas, dada la aportación de esta personalidad como filósofo y como humanista. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, en 1879, en el seno de una familia judía. Su madre quedó perpleja cuando vio un niño gordito con un enorme bulto detrás de la cabeza. Hablaba con los médicos y le preguntaba que si su hijo iba a tener algún tipo de tara mental, y como ya podéis imaginar, pues fue todo lo contrario. Albert Einstein fue un genio desde chico, tocaba el violín a los 5 años, a los 12 años ya leía libros de física, a los 13 años leía libros de Kant y los comprendía perfectamente. Ahí lo vemos junto a su hermana María. Lo que sí todo el mundo podrá contar a la hora de recibir unas malas notas en matemáticas, que también le pasó a Einstein, que fue malo en matemáticas, y eso es una leyenda urbana. Einstein fue un genio desde chico, y lo que sí sucedió en realidad es que fue un inadaptado en su colegio. Él se sentaba en la parte de atrás de la clase, llegaba al resultado de los problemas y de las ecuaciones por su propio camino, no contestaba a los profesores cuando le preguntaban, era un caso desesperado, y bueno, ahí lo podemos ver abajo, el tercero de la derecha. Einstein era un apasionado de las máquinas. Desde pequeñito que le regalaron una brújula, pues él se quedó perplejo viendo aquella aguja que se desviaba y siempre marcaba el norte. Y luego se obsesionó con una idea: perseguir la luz y llegar a alcanzarla y ver qué sucedía cuando él llegara a la velocidad de la luz. Aquí a la derecha lo vemos ya de más muchachillo y con un boletín de notas. Las notas máximas en esa época eran un 6. Él sacaba notas buenas en todo, menos en lo que no le interesaba, la geografía y el inglés. Para él el estudio era un placer, no era una obligación, era una oportunidad. A los 16 años ya había hecho su primera publicación de un artículo de física. A los 17 años entró a hacer la carrera de física en el Instituto Politécnico de Zúrich. Ahí conoció a Mileva Maric, una estudiante serbia de la que se enamoró, que también estudiaba físicas. Y aquí le volvió a suceder lo mismo. Einstein no era un alumno que respetara la jerarquía docente, era irreverente, iba a clase cuando quería, fue autodocente. En esos años él estudiaba con Mileva, que fue su novia y con la que después se casó y tuvo 3 hijos. Y bueno, pues con Mileva los dos soñaban qué sucedería si se montaban en una nave y viajaran a la velocidad de la luz. Él decía: Mileva, seríamos inmortales si viajáramos a la velocidad de la luz. También imaginaban
que verían otros seres que los miraran desde otras estrellas. Y así, de forma dramática, con muchas vicisitudes, siendo poco aceptado por sus profesores, consiguió terminar la carrera de física. Y bueno, pues como la mayoría de gente brillante, pues él fue autodocente, y cuando acabó, como no era muy respetuoso con sus profesores, se fue al paro. Y bueno, pues poquitos años después lo contrataron en la oficina de patentes de Berna. Ahí él fue un técnico, se dedicaba a mirar los inventos, todos los objetos que le traía a la gente. Él tenía que dar el visto bueno si eran objetos que pudieran tener después un desarrollo posterior. Por ejemplo, un tipo de olla express, pues esto puede servir o no, lo vamos a comercializar o no. Este trabajaba 8 horas diarias, y cuando llegaba a su casa estudiaba de forma apasionada, por la tarde, por la noche. Allí pensó qué sucedería a una persona si se caía por el hueco un ascensor, y llegó a la conclusión de que probablemente no sintiera su propio peso. Un poquito más adelante, aunque ya vivía en un pisito chiquitito con Mileva, sin casarse, un poquito más, bueno, tuvieron una niña. Después, un poquito más adelante, ya se casó con ella. Es importante que pensemos en ella, porque algunos ven coautoría en la teoría especial de la relatividad. Mileva desde luego lo apoyó, revisaba sus ecuaciones, le daba el visto bueno, pero también pudo participar mucho en su teoría especial de relatividad. El año más importante para la ciencia fue en 1905. Este año publica 5 artículos en la revista Anales de la Física, entre ellos el más importante que vemos aquí abajo, sobre la teoría especial de relatividad. Estos artículos tuvo que defenderlo públicamente delante de foros científicos, y fue desacreditado, se burlaron de él, y al final, para colmo, tenía que demostrarlos. Diremos despacito ahora, como nos explicaba la profesora de filosofía en el instituto, que fue la primera que me habló de Einstein a la edad de 13 años, diremos ahora despacito los puntos principales de la teoría especial de relatividad. Las leyes que rigen los fenómenos físicos son las mismas en todos los sistemas de referencia inercial. Sistemas de referencia son los sistemas que utilizamos para localizar un objeto en móvil o en movimiento. Sistemas de referencia inercial son las coordenadas que utilizamos cuando tenemos un objeto que se mueve con movimiento uniforme. Pero sistemas de referencia desde la relatividad incluyen coordenadas de espacio y de tiempo. Punto segundo. La velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia, sea un objeto móvil o en movimiento. Punto tercero. A la velocidad de la luz hay dilatación del tiempo y contracción del espacio. Punto 4. Diferentes observadores pueden ver un mismo fenómeno y sacar sus propias conclusiones de espacio y tiempo, y todas ser verdad. Punto 5. La famosa relación, la fórmula que la tenemos apuntada ahí hasta por 4 veces que la he leído. La relación estrecha entre la energía y la masa a través de ese coeficiente multiplicador, que es la velocidad de la luz. Bueno, para Albert no existe nada más que el trabajo. Él se dedica de forma sacerdotal, está siempre estudiando, y su familia queda en un segundo plano. Esto causa gran malestar a su mujer. Su mujer temía perderlo, él no era capaz de ser un buen marido y un buen padre. Estos fueron los 2 hijos, el segundo y el tercero. Su primer hijo fue una niña que murió o fue dada en adopción, y aquí tenemos a sus 2 hijos. El de arriba a la derecha es Hans, que terminó siendo ingeniero y profesor en Berkeley, y el chico, pues lo tenemos aquí a la izquierda, que es Edward, que era un chiquillo que era muy cariñoso, tocaba el piano, pero tenía una enfermedad mental, la esquizofrenia. Bueno, pues Hans
trabajó en Estados Unidos y Edward, el chico, se perdió entre sanatorios mentales de Europa. Así pues, la familia formada se fue, la familia formada por Albert y Mileva, terminaron separándose y finalmente divorciándose. En 1913, él tenía una placita de profesor, daba clases en Suiza, y bueno, pues fueron a buscarle Planck y Nernst, dos científicos importantes de la época, y le ofrecieron la dirección del Instituto Kaiser de Físicas en Berlín, y además una cátedra en la universidad. Albert no se lo pensó dos veces, hizo sus maletas y se fue para Berlín, dejando su familia atrás. Durante el intervalo de la Primera Guerra Mundial, él se queda en sus despachos, apenas sale, y bueno, pues él desprecia la guerra, cambió de nacionalidad porque no quería ir al servicio militar. Allí se quedó estudiando y más estudiando. Él despreciaba la estupidez del hombre cuando iba a la guerra. 1915 es cuando se completa la relatividad. Había muchos físicos y matemáticos que querían llegar a las ecuaciones definitivas de la teoría general de relatividad. Y bueno, pues mencionamos fundamentalmente a Hilbert, un matemático de la Universidad de Gotinga, que dicen que llegó un poquito antes que Einstein, pero que tenía errores. En realidad el mérito es de Albert Einstein. Y estos son los puntos principales, los leeré despacito como antes. Lo importante de esto es que tira del pedestal a Newton. La luz se desvía por efecto de la masa. La gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el tejido del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo se curva en las proximidades de objetos masivos. El movimiento de una partícula en uno de estos campos se realiza a través de trayectorias geodésicas, a menudo curvas. Y las leyes físicas tomarán la misma forma en todos los sistemas de coordenadas, sean inerciales o no inerciales. Esto, como ya podéis imaginar, los científicos de la época no se lo tragaron, volvieron a despreciar a Albert, lo ridiculizaron. Él se quedó esperando y bueno, pues él escribía cartas a astrónomos y les pedía por favor que comprobaran sus teorías de relatividad, y ocurrió el milagro. En 1919, coincidiendo con un eclipse total de Sol, hubo una expedición al Atlántico Sur. Eligieron de fondo la bella constelación de Tauro, que la vemos ahí. Las Híades fueron estudiadas. Bueno, vemos a Aldebarán y las Pléyades. Entonces, coincidiendo con este eclipse total de Sol, Einstein quería probar la desviación de los fotones que venían de esas estrellas. Y así fue. Se hicieron fotografías durante el eclipse y después, en otro momento determinado, y consultando las cartas estelares, se pudo comprobar que se veían estrellas que estaban por detrás del Sol. La única explicación posible era que había habido una deflexión de los haces de luz que venían de las Híades y permitía verlas aunque estuvieran por detrás del mismo. De la noche a la mañana, Einstein se convierte en un hombre muy famoso. La ciencia se rinde ante la evidencia. En un año edita 100 libros, hace múltiples viajes, múltiples conferencias. Todo el mundo, los fotógrafos, los periodistas, todos lo persiguen. Ahí lo vemos arriba a la izquierda, recibiendo la medalla Planck de Física con su segunda mujer, Elsa, su prima Elsa. Y aquí en el centro lo vemos en España. Vino también a España, estuvo aquí 3 semanas y conoció a Ortega y Gasset. Lo vemos ahí con el rey Alfonso XIII. Einstein recibió en el año 1922 el premio Nobel, pero no fue a recogerlo. Era un hombre que no era para nada convencional, como ya vais viendo, y bueno, pues tenía unas conferencias, así que hasta el año siguiente no se presentó en Estocolmo. Recogió su premio económico y se marchó. La década de los 30 fue una mala época en la vida de Einstein. Por su condición de judío, pues en cuanto hubo el alzamiento de los nazis y el odio acérrimo a los judíos, empezó a temer porque lo encarcelaran
y por su vida, la suya y la de su familia. Un poco después, Hitler se convierte en el gran dictador de Alemania y él no se lo piensa dos veces. Se marcha a Estados Unidos, pide asilo político y pide la nacionalidad americana y se la dan. Y allí, pues de nuevo, vuelve a triunfar. Aquí lo vemos en una fotografía con indios americanos y paseando en coche descapotable, agasajado por las masas en la ciudad de Nueva York. Es una época muy buena para él, donde gana mucho dinero, instala su casa en Princeton y trabaja en la universidad. Conoce a mucha gente, se hace fotos con muchos famosos, allí lo vemos con Rabindranath Tagore, le gustaba mucho el mar y navegar, aquí abajo a la izquierda lo vemos con Charles Chaplin y abajo a la derecha lo vemos con Marilyn Monroe. Se cuenta una anécdota que en una recepción Marilyn se llegó y le dijo: profesor, ¿usted cree que usted y yo podríamos tener un hijo? ¿Usted se imagina un hijo con su inteligencia y mi belleza? Y Marilyn le dijo a Albert: no creo que sea una buena idea porque puede tener mi belleza y su inteligencia. Bueno, pues esto no deja de ser una anécdota porque está demostrado que Marilyn tenía un coeficiente intelectual más alto que el de Albert Einstein, 165 sobre 160. Época de éxito en el que se lo pasaba muy bien, tocaba música con sus amigos, músicos como mis músicos que están por ahí, mis dos hijas, y bueno, pues una época muy buena. Años 40, plena Segunda Guerra Mundial. Hitler está avanzando por Europa, conquistando muchos países, y hay un pánico en Estados Unidos. Se reúnen científicos, emigrantes, exiliados europeos que viven en Estados Unidos y le dicen a Einstein que haga una carta dirigida al presidente explicándole los peligros y que haga acopio de material nuclear y que dé rienda suelta a la creación de la bomba atómica. Hitler nunca creó la bomba atómica, Hitler nunca tiró la bomba atómica. Estados Unidos, como sabéis, sí. El presidente Truman en 1945 tiró la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, 200.000 muertos, más todos los múltiples daños colaterales que hubo después. Algunos dicen que Einstein fue el padre de la bomba atómica, y no fue así. Sí que dio la fórmula por la cual pequeñas cantidades de masa, en este caso uranio y plutonio, podían dar lugar a una gran cantidad de energía. Armas de destrucción masiva. Einstein siempre se arrepintió de esta carta. Fue un episodio negro en su historia. Después de aquí se dedicó a dar múltiples charlas, era antimilitarista, antinuclear, pacifista. Esta frase seguro que la habéis visto muchas veces o la habéis oído. En estos años lo acusan de comunista incluso y está a punto de ser deportado y le ponen vigilancia del FBI. Dada su nacimiento en cuna judía, también tiene relación con los judíos americanos. En aquellos años se genera el Estado de Israel y le ofrecen la presidencia, la segunda presidencia del Estado de Israel, pero él se niega. Él es antisionista y es más, de hecho, fue muchas veces a Palestina. Él quería la convivencia entre los pueblos. En el año 55 incluso firma una carta con Bertrand Russell y otros científicos para prevenirlos del peligro nuclear. En este año, 1955, cae enfermo y es ingresado en el Hospital Judío de Nueva York. Tiene una enfermedad que posiblemente pueda ser operable y salvar la vida, pero no quiere. Él dice que ya ha llegado el final de sus días y que la muerte es alguien que viene y él le tiene que pagar. Así pues, en 1955, a los 76 años, Einstein muere. Pidió que sus restos, no quería ningún tipo de funeral, y pidió que sus restos fueran incinerados y esparcidos. Y fue casi todo así, porque este anatomopatólogo que le hizo la autopsia, a la hora y media después de muerto, le sacó el cerebro. Había oído hablar del cerebro de Einstein, lo guardó durante 20 años y después lo entregó a la ciencia. El
cerebro de Einstein fue cortado en múltiples trozos, fue fotografiado y se vio que tenía algunas diferencias, quizá como era músico, dicen que la música desarrolla el cerebro, tenía algunas convoluciones cerebrales un poquito diferentes, la proporción de células de neuronas, de glía con neurona era un poquito diferente. Los restos de su cerebro, gran parte de ellos, están en el Museo de la Ciencia de Maryland, pero también hay trozos de su cerebro en Japón, Argentina, Canadá. Preferimos recordar a Einstein así, triunfante, reconocido por la ciencia, aunque él siempre se definió como un fracasado emocional. En el año 1999 la revista Time lo declaró como personaje del siglo, por encima de personalidades tan importantes como Gandhi. Y ahora, de forma un poquito rápida, que mi compañero lo dará después más ilustrado, os enseñaré algunas comprobaciones o algunas imágenes de la constatación de la teoría de la relatividad. Esto lo explicará mejor Antonio. La relación de la energía con la masa se comprobó en 1932 de forma somera y en el 2005 se hizo un balance de masas de esta reacción y se comprobó que era prácticamente exacta a la fórmula de la relación de la energía con la masa. Esta prueba, que seguro que habéis oído hablar de ella, fue de la época de Einstein. Sabemos que el Sol, que el planeta Mercurio, en su punto más próximo al Sol, tiene unas variaciones en su órbita, de forma que va cambiando su perihelio al cabo de los años. Es un movimiento como de bamboleo, parecido al de la peonza, parecido a la precesión de los polos, el polo norte celeste, como bien sabéis. Y estas distorsiones de la órbita de Mercurio son debido a la distorsión del espacio-tiempo. Se pensaba que había un planeta interior que alteraba la órbita de Mercurio, y es por la masa del Sol. Efecto relativista. Otro efecto más. 1962. Teniendo planetas interiores en conjunción superior, como Venus y como Mercurio, se comprueba que emitiendo ondas electromagnéticas de tipo ondas de radio que reboten en estos planetas y vuelvan a la Tierra, hay un retraso en el tiempo debido a la distorsión relativista. Tardan más en volver que si hacemos esto mismo fuera de la conjunción. Las ondas gravitacionales, que la explicará Antonio un poquito mejor. Schwarzschild fue un astrónomo de la época de Einstein que fue el primero que llegó a la solución exacta de las ecuaciones de la relatividad. Y es que sucede que cuando se envía una onda electromagnética en las proximidades del Sol, sufre un retraso en el periodo y en la longitud de onda. Y eso conlleva a una disminución, hay un alargamiento del tiempo, un alargamiento del periodo, un alargamiento de la longitud de onda y una disminución de la frecuencia. Y eso se puede ver por espectrografía, como vemos aquí, a la izquierda, que hay una desviación hacia el rojo. En los objetos muy masivos, esa desviación hacia el rojo es dramática. Y en los ya extremadamente masivos, y ya podéis imaginar cuáles son, desaparece el espectro. Sin darse cuenta, entre Schwarzschild y Einstein dieron las claves de lo que después se bautizaría con el nombre de agujeros negros. Pues bien, en el 2003, la Cassini, que la tenemos dando vuelta en Saturno, que nos está dando información de sus 60 y tantas lunas, envía ondas electromagnéticas teniendo la Tierra en conjunción superior. Y se observa el efecto, se observa el alargamiento del tiempo en las proximidades del Sol, debido a la distorsión espaciotemporal según las ecuaciones relativistas. En el 2004, una universidad americana, auxiliada por la NASA, envía este ingenio, la sonda Gravity, PROBB. Lleva unos giróscopos que se orientan meticulosamente hacia la estrella IM Pegasi. Tiene unos sistemas que no permiten que se mueva de esa posición. Bueno, pues 6 meses después se comprueba que sí ha habido una precesión de ese eje en el sentido relativista. Medido exactamente, seguía las ecuaciones de relatividad, debido a la masa de la Tierra,
y debido al propio giro de la Tierra había habido distorsión del espacio y del tiempo. Y este otro objeto, que es un objeto muy bello, el pequeñito es un pulsar que está a 7000 años luz. Ya sabéis que un pulsar es una estrella de neutrones que emite ondas electromagnéticas y que cuando enfoca hacia la Tierra, como un faro, pues cuando lo vemos, ¿no?, podemos mirarlo con los radiotelescopios. Este objeto, este pulsar, tiene 200 kilómetros de diámetro y, sin embargo, tiene el doble de la masa del Sol. Imaginaros lo masivo que es. Bueno, pues provoca distorsiones espaciotemporales que hace que su compañera enana blanca cambie su órbita. Y se ha medido y es debido a la distorsión del espacio y del tiempo. Así que de ahora en adelante, cuando pensemos en el tiempo, vamos a imaginar que el universo es una retícula, es una cuadrícula de espacio temporal en el que están inmersas las masas. Las masas le dicen al espacio cómo ha de curvarse y el espacio le dice a las masas cómo han de moverse. Aún quedan unos trabajos pendientes. Sabemos que Einstein murió intentando encontrar una ecuación definitiva que le sirviera para todo el universo. Correlacionar lo muy grande con lo muy chico, lo cuántico con lo relativista. Si no existe gravedad, sino campos, deberíamos de encontrar ondas gravitacionales, las ondas que dicen cómo se ha de mover la masa. Todavía no se han encontrado. Y la aglutinación de las principales fuerzas del universo, que todavía están en estudio. Si uno se fija, se puede dar cuenta de que Einstein aún sigue siendo, después de muerto, produciendo una gran cantidad de dinero. Se estima que del orden de 10 millones de dólares anuales. Gran parte de estos ingresos de Einstein, después de muerto, van para Israel. Y en concreto para la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el 2008, la Universidad Hebrea de Jerusalén crea esta web, que os la recomiendo, en la cual se pueden consultar más de 30.000 documentos de la vida y la obra de Albert Einstein. Y bueno, finalizando, os diré que este extraordinario sabio, esta personalidad arrolladora del siglo XX, de pelo alocado, que no usaba calcetines, iba siempre en bicicleta, que era antimilitarista, antinuclear, pacifista, nos cambió completamente la forma de ver el universo y el cosmos. Y nada, y ahora os dejaré al lado de mi amigo Antonio, que os va a explicar desde el punto de vista de un físico la relatividad. Gracias.